Bella, talentosa y periodista financiera certificada, Cheng Shuyi, la chica más ambiciosa y prometedora, fue traicionada. Él se disculpó profundamente, justificando su traición diciendo que su nueva prometida venía de una familia bien conectada. El hermano de su madre conduce un Rolls Royce de lujo con una matrícula personalizada. Ese desgraciado incluso tuvo el descaro de sugerir que siguieran siendo amigos. Pero después de lo que hizo, ella no podía aceptarlo. Furiosa, intentó explicar que no quería absolutamente nada que ver con él, mucho menos ser amigos. «Por encima de mi cadáver», gritó tras él. ¿Y qué si la familia de la otra chica era más rica que la suya? ¿Y qué si su tío conducía un coche lujoso? Ella quería que esas personas la llamaran tía algún día. Disculpándose por la solicitud repentina, preguntó dulcemente si el hombre podía llevarla. Su teléfono se había apagado. La voz de Cheng Shuyi era astuta y seductora. Ha decidido que, cuando llegue el momento, va a usar a toda su familia. El joven notó de inmediato lo encantadora y elegante que era, pero se negó. No llevaba a mujeres que tuvieran novio. La chica se quedó atónita. ¿Podía ser realmente el mismo hombre rico al que una vez rechazó? Un coqueteo imprudente podría cambiar su vida para siempre. Dijo que quería entrevistarlo, para escribir una historia exclusiva con su estilo característico. Ella todavía quería que la llamaran tía, así que decidió poner en marcha su plan de inmediato, y fue directamente al señor Shi. Había soñado con esta entrevista durante tanto tiempo, y finalmente había llegado el día. Ahora era el momento perfecto. Él estaba listo para responder sus preguntas. Comienza un viaje audaz y encantador hacia el corazón del director ejecutivo. Un gran centro de negocios alberga la oficina del semanario financiero. La oficina estaba llena de actividad. Todos estaban ocupados con sus propias tareas. Había mucho ruido, pero ese era su entorno laboral diario. Todos intentaban concentrarse en sus tareas, por lo que apenas se notaban entre ellos. Cheng Shuyi necesitaba hacer una llamada importante, para la cual se había preparado a fondo. Saludó a la persona e inmediatamente se presentó como la reportera Cheng Shuyi del semanario financiero. Estaba hablando con Chen Sheng, el asistente del director en funciones del banco Mingyu. El hombre sabía que su revista había programado una entrevista con el señor Shi Yan hace un mes. Sin embargo, por razones personales, podría necesitar posponerse una semana. ¿En qué estaba pensando? Para lanzar una entrevista viral había que seguir las últimas tendencias. El momento adecuado era crucial, y este retraso podía hacerles perder la oportunidad. Ella se disculpó y explicó que no podía esperar una semana. Podría averiguar si el señor Shi tal vez podría hacerle un hueco, tal vez incluso esta noche. Una entrevista telefónica estaría bien, solo un par de horas serían suficientes. El asistente respondió que el señor Shi tenía un banquete muy importante esa noche. Intentaría encontrar tiempo para la entrevista, pero no podía garantizarlo. No quería que Cheng Shuyi fuera en vano. Está bien. La chica no se lo perdonaría si al menos no intentaba encontrarse con el señor Shi. Esperaba recibir la dirección del lugar del banquete. La llamada terminó. Estaba muy nerviosa, esperando que todo saliera bien. A los 27 años, Shi Yan era el jefe del banco Mingyu, propiedad de su familia, que había estado al borde de la bancarrota. Contra todas las dudas e ignorando las críticas, él solo cambió la situación y se consolidó como una figura clave en el mundo financiero. Ahora, su nombre por sí solo atraía mucha atención. Una reportera que lograra entrevistarlo podía ganar fama instantánea. Una colega notó que Cheng Shuyi estaba desplomada sobre el escritorio y pensó que algo le había pasado. ¿Por qué seguía en la oficina? Ella había mencionado antes que iba a celebrar el cumpleaños de su novio, pero conseguir la entrevista con Shi Yan era mucho más importante para ella, así que tuvo que dejar plantado a su novio. Xin Chou la estaba llamando. Ella no quería contestar porque tendría que explicar por qué no podía asistir a su cumpleaños. Cuando contestó, él inmediatamente preguntó cuándo terminaría de trabajar y se ofreció a recogerla. Pero ella no sabía cuándo estaría libre porque tenía una entrevista importante que no podía perderse. Él aceptó de inmediato y dijo que estaba bien. El trabajo debía ser lo primero. Mientras tanto, él saldría con algunos amigos y lo pasaría bien. Ella se disculpó, diciendo que no podría ver la película con él esa noche como había prometido. No se sentía bien desde la mañana. Es solo un cumpleaños, dijo. Tenemos mucho tiempo por delante. Podemos celebrarlo todos los años.
Iría a verla más tarde y no quería distraerla. Tenía que elegir una entrevista importante o pasar tiempo con su novio en su cumpleaños. Sí, la vida es dolorosa, siempre obligándote a elegir. Su amiga intentó consolarla, diciendo que tenía suerte de tener un novio que la entendía. Si ella hubiera plantado a su propio novio durante la fase de luna de miel, él se habría enojado rápidamente. Cheng Shui se molestó cuando otros hablaban de sus asuntos personales. Era un poco extraño que Xin Chou fuera tan comprensivo. Ni siquiera preguntó por qué se sentía mal y colgó muy rápido. Dándose pequeñas palmadas en las mejillas, se dio cuenta de que estaba pensando demasiado en todo. Estaba paranoica. Probablemente por las hormonas de su período. No debía hacerlo. Si había elegido el trabajo, entonces necesitaba realizar esa entrevista de forma excelente. Llegó la noche. Era hora de encontrar a Shi Yan y hacerlo realidad. El asistente le envió por mensaje de texto la dirección donde estaría Shi Yan esa noche. El clima era terrible. Relámpagos cruzaban el cielo y el trueno retumbaba. Pero aún así logró llegar rápidamente. Llevaba más de 2 horas esperando, rezando para que la entrevista saliera bien. Recordó que tenía unas pastillas en su bolso que podrían ayudar a aliviar el dolor. Su condición estaba empeorando, y si lo hubiera sabido, habría tomado más analgésicos antes. Había esperado tanto tiempo que comenzó a dudar si la reunión siquiera ocurriría. Qin Xiaoming, el subdirector de Shiyan y esposo de su hermana mayor, llegó en su lugar. Había venido a responder las preguntas de Cheng Shuyi. La chica quería confirmar nuevamente con el asistente Chen si al final podría ver a Shi Yan. Pero el asistente dijo que el banquete había terminado y que el señor Shi tenía otros asuntos que atender. Cheng Shuyi no quiso escuchar nada más del asistente. Ya lo había entendido todo. Ya no había necesidad de esperar. Decidió irse a casa de inmediato, especialmente porque no se sentía bien. El vestíbulo del lugar estaba lleno de gente ocupada con sus propios asuntos. Reconoció muchas caras familiares, personas que había entrevistado antes. Tal vez todavía había una posibilidad de encontrarse con Shi Yan entre esas personas. Uno de los hombres, ya borracho, la reconoció al instante y gritó desde el otro lado del salón que era la famosa reportera Cheng Shuyi. Inmediatamente se ofreció a acompañarla a casa si estaba sola. Ella sonrió. «Señor Li, qué coincidencia, yo...» Se detuvo al ver su mano. En uno de sus dedos había un anillo, lo cual la hizo parar de inmediato. «Vámonos», insistió el hombre. «Con esta lluvia es casi imposible encontrar un taxi». Pero ella tuvo que rechazar y dijo que su novio llegaría pronto. Mientras tanto, Qin Xiaoming estaba en un coche y vio lo que ocurría. Bajó la ventanilla y le dijo al hombre del coche al lado que conocía a esta chica porque lo había entrevistado y que era una persona muy decente. Escuchó que Chen Sheng dijo que ella había estado esperándolo toda la noche y que ya era muy tarde, así que debió haber sido muy difícil para ella. Un hombre le ofreció a Shi Yan llevarlo a casa, ya que era inapropiado dejar a una chica sola en medio del mal clima. Shiken notó que la chica se veía decaída y con una expresión enferma. Definitivamente tenía que ayudarla, ya que había estado esperando mucho tiempo. Desde lejos la observaba, esperando que terminara su conversación con su acompañante. Cheng Shuyi pensaba en cómo llegar a casa lo más rápido posible, sin mojarse por la lluvia. Se preguntaba por qué no había ni una sola foto de Shi Yan en internet. ¿Por qué tanto secreto?, pensó. ¿Acaso alguien sabe siquiera cómo se ve? La chica intentaba encontrar rápidamente un taxi libre y no notó el coche lujoso que se detuvo frente a ella. Se quedó congelada, sin comprender lo que estaba pasando. El conductor salió del coche y abrió la puerta. La chica decidió mirar dentro, pero no había nadie. El conductor salió del coche y abrió la puerta. La chica decidió mirar dentro, pero no había nadie. De repente escuchó a un hombre detrás de ella preguntarle si era la reportera Cheng. Ella respondió que sí, pero se sorprendió de que alguien quisiera llevarla. Cuando se dio la vuelta, vio a un joven apuesto y se quedó paralizada de la sorpresa. El hombre se veía muy seguro, con un traje costoso, pero por alguna razón guardaba silencio, estudiándola con la mirada. Y entonces le preguntó si podía hacerle un favor y llevarla. ¿Por qué los hijos de los ricos eran siempre tan imprudentes? Siempre actuaban por impulso, haciendo lo que querían en el momento y nunca de otra manera. Abriendo la puerta del coche, esperó su decisión final. Aún esperaba que no rechazara su ayuda. A pesar de no sentirse bien, ella se negó, diciendo que no necesitaba ayuda. El dolor en su abdomen se hacía cada vez más fuerte e insoportable.
Era evidente para todos que necesitaba ir al hospital de inmediato, pero trató de mantenerse firme, creyendo que no tenía derecho a perder la compostura. Rechazando la ayuda, explicó que su novio llegaría pronto. El hombre la miró unos momentos más, en silencio, pensando en sus propios asuntos. Le gustó que, incluso al ver su riqueza, ella no le prestara atención ni intentara seducirlo. Pero como no necesitaba su ayuda, decidió simplemente irse. La pasó por el lado con tanta indiferencia que la chica se sorprendió. Cualquier otra persona al menos habría insistido o dicho algo. Mientras tanto, su novio trataba de no llegar tarde, pero el camino largo y el mal clima lo retrasaban. Finalmente llegó al lugar donde debía encontrarse con Cheng Shuyi. De verdad sentía haber llegado tarde, pero no había otra opción. Era la primera vez que estaba en esa zona, así que se perdió un poco. Tuvo que buscar el camino durante mucho tiempo, lo cual lo hizo llegar tarde. Cheng Shuyi lo entendió perfectamente y no se molestó. Además, el clima dificultaba mucho conducir. Ella le preguntó a Xingzhou con quién celebró su cumpleaños y si se divirtió. Sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro. No podía decir nada directamente. Murmuró algo entre dientes, pero era incomprensible. La chica le preguntó si Xu Feng estuvo en la fiesta con él. El chico no supo qué decir, así que solo confirmó su suposición. No esperaba oler un perfume tan delicado en él. Era extraño que un hombre tan robusto usara algo tan suave. ¿Podría ser que tu amigo tenga novia?, preguntó Cheng Shuyi. El chico la apartó, diciéndole que no hiciera eso, que estaba conduciendo. La reacción de Xingzhou la alarmó. Inmediatamente entendió que él intentaba ocultar algo. No le gustó ese comportamiento. Era grosero e insultante para su dignidad. Se arregló el cabello despeinado. La tormenta no cesaba. De vez en cuando, el cielo se iluminaba con rayos enormes. Cuando llegó a casa, lo único que quería era un baño. Así que fue directamente allí. Después del baño y de ponerse su ropa cómoda favorita, se desplomó en la cama, agotada. Pensó que Xingzhou ya debía haber llegado a casa. Decidió que quería llamarlo antes de dormir y fue a buscar su teléfono. Buscó por todas partes, pero el teléfono no aparecía. La última vez que lo había usado fue antes de salir de Warner's Manor. Así que concluyó que no podía haber sido robado. Tal vez lo dejó en el coche de su novio. Necesitaba activar rápidamente el rastreador de teléfono y averiguar dónde estaba. Según los resultados de la búsqueda, su teléfono estaba cerca de su casa. Pero lo que la sorprendió fue que estaba en el hospital del primer ciudadano de Jiang City. ¿Por qué estaba su teléfono en el hospital? ¿Le pasó algo a su novio camino a casa? ¿Qué pasó? Cheng Shuyi empezó a preocuparse. La tormenta aún rugía, pero no podía quedarse quieta sabiendo que su novio estaba en el hospital. Así que decidió ir inmediatamente y averiguarlo todo en persona. Todo se estaba saliendo de control. Esperaba que no hubiera ocurrido nada grave en plena noche. Se puso un abrigo encima de su ropa de estar en casa, agarró un paraguas y decidió ir caminando. El hospital estaba muy cerca. Cuando llegó al hospital, vio el coche de Xingzhou aparcado afuera. Eso significaba que realmente estaba adentro. Pero tenía curiosidad. ¿Por qué había venido al hospital en plena noche? Al acercarse, lo vio salir del edificio. Pensó que había llegado justo a tiempo. Él le explicaría todo en persona. Quería llamarlo, pero lo que vio la dejó helada. Xingzhou no salía del hospital solo. Una chica bonita estaba aferrada a su brazo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Está engañándome y saliendo con otra al mismo tiempo? Cheng Shuyi estaba destrozada. Ya ni le importaba la tormenta. La chica caminaba junto a Xingzhou bajo el paraguas, tomada de su brazo. Desde afuera parecían una pareja enamorada. «¡Aléjala de ti! ¡Ahora mismo!», pensó. ¿Cómo puede permitir este comportamiento tan irrespetuoso? Xingzhou miraba a la chica con ternura y se comportaba como si llevasen saliendo un tiempo. ¿De verdad iban a subirse al coche y marcharse juntos, dejando a la chica parada allí, empapada y humillada? El trueno rugió y un relámpago brilló con tanta fuerza que parecía que golpearía cerca. Pero Cheng Shuyi estaba demasiado devastada para notarlo. Recordó instantáneamente su voz al teléfono. ¿Cómo no parecía molesto cuando ella le dijo que llegaría tarde a su cumpleaños por trabajo? Seguramente se lo pasó genial con esa joven belleza. También recordó las palabras de su compañera de trabajo. Qué suerte tenía de haber encontrado a un chico tan comprensivo, especialmente cuando apenas comenzaban a salir. Cuando se inclinó hacia él en el coche y olió ese perfume, claramente pertenecía a esa chica.
Por eso él se enojó y la apartó, usando como excusa que lo estaba distrayendo mientras conducía. Entonces no estaba paranoica, vio lo que en ese momento no pudo explicar. Ahora que veía a Ching-Zhou con otra chica, todo tenía sentido. ¿Acaso era tan obvio desde el principio y simplemente no quiso verlo? Sus sentimientos por él la cegaron para no ver la verdad, ni notar las pequeñas señales de su traición. ¿Fue falsa su confesión de amor? Después de todo, él afirmaba haber pasado casi 3 años ganándose su cariño. Sus promesas de hacerla feliz toda la vida no fueron más que palabras vacías. Zheng Shuyi le creyó porque él era muy convincente y hacía cosas buenas. Pero todo lo que vio esa noche destruyó su dignidad. Resultó ser un verdadero canalla y mujeriego amante de la libertad. Quitándose la pulsera que Ching-Zhou le había regalado, la dejó en la manija de la puerta del coche. A duras penas logró volver a casa. El reloj marcaba que ya eran las 3 de la mañana. Estaba tan agotada que incluso por un momento olvidó el dolor que la había estado molestando todo el día. Se sentó y miró sus fotos juntos. Extrañamente, en esas imágenes se veían tan felices y enamorados. Escuchó que alguien tocaba el timbre. No quería ver a nadie, pero la persona detrás de la puerta era muy insistente. El timbre sonaba una y otra vez. Realmente no quería abrir, porque en el fondo sabía quién era. Su intuición era correcta. Era él, Ching-Zhou. Entendía perfectamente que Zheng Shuyi lo había visto con otra chica, así que decidió hablar de ello de inmediato, sin esperar hasta mañana. Después de una noche tan agitada, Zheng Shuyi fue a trabajar con un ánimo sombrío, cansada y completamente desmotivada. Poco después de que comenzara la jornada laboral, llamó a la puerta de Tang Yi, la jefa de redacción del Departamento de Finanzas. La mujer le informó que alguien del banco Mingyu había llamado. Reprogramaron la entrevista para el próximo jueves a las 10:00 p.m. y solicitaron un cambio de tema. Zheng Shuyi ahora debía presentar un nuevo plan lo antes posible para que pudiera ser aprobado. Tang Yi notó su aspecto y no pudo evitar preguntarle qué le había pasado para estar así. ¿Por qué estaba tan decaída? ¿Y qué si no logró conocer al señor Shi? Ni siquiera debería decir que eso todavía le molesta. Tang Yi siempre decía que no se debía tomar las pequeñas cosas tan a pecho ni estresarse por asuntos laborales. Zheng Shuyi respondió que no estaba molesta por el trabajo en absoluto. Había tenido una noche muy difícil que cambió su vida. Justo anoche, rompió con su novio. La principal razón de su ruptura fue que la nueva pareja de él venía de una familia adinerada con influencia social y conexiones con funcionarios de alto rango. Así que no tenía elección. Ella también quería tener éxito algún día. A diferencia de ahora, cuando trabajaba sin parar y aún no podía permitirse comprar una casa. Xing-Zhou dijo que realmente la amaba y quería estar con ella para siempre, pero por ahora sugirió que fueran solo amigos. Sin dudarlo, empacó sus cosas y decidió despedirse para siempre. En ese momento estaba furiosa. No podía imaginar cómo podría volver a hablar con él y fingir que nada había pasado. Inmediatamente le dijo que nunca serían amigos y que no quería volver a verlo en su vida. Aprovechando que ella estaba angustiada, él robó su broche más valioso y huyó. Tang Yi siempre lo había considerado un tipo extraño y le había dicho hacía tiempo que no era digno de alguien como ella. Consideraba a Zheng Shuyi una joya y había trabajado mucho para traerla a su publicación como su rostro exclusivo. Creía que una mujer como Zheng Shuyi no tendría problemas para encontrar a alguien que realmente valiera la pena. Zheng Shuyi agradeció sinceramente las palabras de apoyo de Tang Yi, pero no lograban hacerla sentir mejor. Después de todo lo que había pasado con su novio, ni siquiera podía imaginar qué tipo de hombre debía buscar ahora. Recordar la noche anterior y ver a su novio con su amante le dolía en el alma. Se dio cuenta de que no entendía a las personas en absoluto. No tenía idea de que a Xing-Zhou solo le importaban la riqueza y las conexiones poderosas. Ante la elección entre el amor y el dinero, claramente no la eligió a ella. Se le ocurrió una idea: conquistar al hombre del lujoso Rolls-Royce. A Tang Yi le gustó la idea del dueño del Rolls-Royce. Consideraba a Zheng Shuyi una mujer culta, inteligente y trabajadora, alguien con un futuro brillante. Por eso creía que la chica tenía todas las posibilidades de conquistar al hombre del Rolls-Royce. Tang Yi le entregó un cuaderno, pero le advirtió que los problemas personales no debían afectar la calidad del trabajo. Tenía que mantenerse firme. Hoy había una conferencia en el centro financiero y debía esforzarse y prepararse bien. Zheng Shuyi llegó puntual a la conferencia en el centro financiero.
Incluso le sobró un poco de tiempo, así que se detuvo en una cafetería y pidió una taza de café. Se aseguró de verse presentable y no llamar la atención. Notó que la empresa de Xingzhou estaba justo al lado del centro financiero. No podía imaginar lo que estaba a punto de suceder en la conferencia. Semejantes coincidencias no deberían haber ocurrido. En la entrada vio a su exnovio con su nueva amante. Xingzhou la miró como si fueran completos desconocidos. Fingió no conocerla, pero aún así la saludó con cortesía, demostrando buenos modales. ¿Por qué merecía una sorpresa tan dolorosa? Aún no se había recuperado de la conversación de ayer. Le dolía verlos juntos, felices y despreocupados. Apenas habían terminado y ya él paseaba con otra, tomados de la mano frente a todos. Él se inclinó hacia la chica y le sugirió que vinieran en otro momento. Pero la chica se negó, insistiendo en que realmente quería el cacao de esa cafetería en específico. No podía pasar un día sin él. Podría ser que esa chica sabía de Cheng Shuyi desde el principio de su relación con Xingzhou. Cheng Shuyi notó de inmediato su broche prendido en el vestido de la chica, el mismo que su ex le había robado. En la muñeca de la chica también estaba la pulsera que Xingzhou le había regalado a Cheng Shuyi y que ella le había devuelto. Duele darse cuenta de que el tipo que había admirado hasta hace poco resultó ser tan materialista y tan canalla. Parece que un perro no puede cambiar de pulgas. Cheng Shuyi terminó su café y tiró el vaso vacío a la basura. Se sintió por encima de los dos. Aún tenía dignidad y no caería tan bajo. Algunas personas, pensó, simplemente disfrutan usar cosas de segunda mano. Salió del centro financiero extremadamente enojada. Quería hacer algo que nunca antes había considerado. Así que pateó con fuerza un poste que se le cruzó en el camino. Intentó convencerse de que no estaba enojada y que no había razón para molestarse por personas tan insignificantes. La amante de su ex notó que Cheng Shuyi los estaba mirando. La chica le dijo a Xingzhou que la mirara. Parecía una loca. Estaban hablando de ella en voz alta. La chica dijo que finalmente entendía cómo era Cheng Shuyi. No podía imaginar cómo él había tolerado su actitud conflictiva durante años. Cheng Shuyi intentó convencerse de que no los oía ni los veía, pero ellos seguían hablando, aunque era claro que sí los oía. La nueva novia de Xingzhou dijo que en el futuro deberían evitar encontrarse con ella y alejarse de gente como ella. Cheng Shuyi notó el mismo Rolls-Royce con la matrícula distintiva que había memorizado. Era el mismo coche de lujo que la amante de su ex solía conducir. Ese coche fue precisamente la razón de su ruptura. Su ex quería acercarse a una vida lujosa. Ese Rolls-Royce otra vez estaba en el hospital y en citas. Tal vez esta chica lo usaba para pasear a todos sus amantes. No era de extrañar que Xingzhou estuviera hechizado por el coche. Algunas personas nunca se dan cuenta de que hicieron algo mal hasta que se ven obligadas a pagar por sus acciones. Solo siguen creyendo que todos los demás son idiotas. Gente así cree que puede usar a los demás para acortar su camino hacia el éxito por años. Siempre buscan ganarse el favor de personas influyentes. Entonces, ¿por qué su hombre no podía ser el dueño de un Rolls-Royce? Aunque no pudiera hacer que pagaran, quería que en el futuro la llamaran tía. Necesitaba dar un paso que nunca antes se había atrevido a dar. Tal vez ahora era el momento de usar su encanto para lograr objetivos reales. Después de todo, su plan era usar a toda su familia a su favor. Permitir que su sobrina saliera con basura como Xingzhou fue un gran error. ¿Quién dijo que no podía ser la villana y destruir todas las ambiciones de su ex? Inesperadamente, se convirtió en una rompecorazones. Se atrevió a acercarse al Rolls-Royce y tocó la ventana. Se sorprendió cuando, después de golpear de nuevo, seguía habiendo silencio. ¿Podría ser que no hubiera nadie dentro? Entonces, muy lentamente, la ventana comenzó a bajarse. La chica se quedó allí esperando para ver quién estaba dentro del coche. Cuando la ventana bajó lo suficiente como para ver quién era, estuvo segura de que era él. Sus ojos se encontraron. Se miraron durante un rato, sin decir una palabra. Realmente era él, el mismo tipo rico que le ofreció llevarla. A la luz del día se veía atractivo, pero muy reservado. A él le gustó de inmediato, pero recordaba que ella había dicho que tenía novio, así que no insistió en continuar la interacción. Era el mismo tipo rico al que ella había rechazado fuera del complejo de restaurantes. Ya que las cosas resultaron así, necesitaba empezar la conversación con cuidado, sin parecer insistente. Se disculpó y dijo que su teléfono estaba completamente muerto, así que no podía pedir un taxi.
Podría prestarle su teléfono por un momento. Después de todo, la última vez él había tomado la iniciativa. Parecía interesado en hablar con ella. Tal vez esta vez estaría dispuesto a llevarla. Pero no hubo respuesta. El hombre se sentó en silencio en el coche, como si no la hubiera oído en absoluto. De vez en cuando la miraba con una expresión extraña que hacía imposible adivinar lo que podría decir. Finalmente dijo que no llevaba a chicas que tuvieran una relación con otros hombres. ¿Pero por qué? Cheng Shuyi no entendía. No creía que estuviera ofreciendo nada inapropiado. El Rolls Royce se alejó, dejando a la chica al borde de la carretera. Podría ser que él fuera un hombre de principios que nunca rompía. Ella se quedó allí, viendo cómo el Rolls Royce desaparecía lentamente en la distancia. Mientras trabajaba tarde por la noche, no podía dejar de pensar en por qué el hombre que intentó coquetear con ella la noche anterior, el tío de la novia de su ex, la había ignorado hoy. Podría ser que él se apegaba estrictamente a sus principios y nunca cambiaba de opinión. Ese tipo realmente se sintió ofendido por ella. Se sentía increíblemente avergonzada. ¿Realmente estaba pensando en cosas en las que antes ni prestaba atención? Las intrigas y conspiraciones probablemente no eran su fuerte. Necesitaba concentrarse de inmediato, dejar todos esos pensamientos a un lado. Era hora de trabajar. Decidió, si no podía tener suerte en el amor, entonces apuntaría al éxito profesional. Esta vez, la entrevista con Shi Yan debía salir sin retrasos. Tan pronto como entró en el vestíbulo principal del edificio, la secretaria se acercó para ayudar con el registro. Uno de los pasos obligatorios era llenar un formulario. Tenía que escribir su nombre y el tema de la entrevista de hoy. Xu Yuling estaba anotada antes que ella. La chica se sorprendió. No tenía idea de qué estaba haciendo allí. Definitivamente era ella. Desde que entró a la empresa, Xu Yuling no había dejado de acosarla. Durante los últimos 2 años, había intentado más de una vez quitarle entrevistados interesantes y hacer las entrevistas ella misma. ¿Realmente había vuelto a sus viejas costumbres, aún incapaz de dejarla en paz? Mientras subía en el ascensor, intentó calmarse y mantenerse serena. Respiró profundamente y se concentró en las preguntas que planeaba hacerle a Shi Yan. Al salir del ascensor, se topó con el señor Chen. Menos mal que estaba allí. Tenía una entrevista programada con el presidente a las 3:30 p.m. Él se sorprendió de ver a Cheng Shuyi, ya que asumía que no haría la entrevista ella misma debido a su agenda ocupada. Le informó que su colega ya había realizado la entrevista esa misma mañana, ya que el señor Chi había estado disponible entonces. Como era de esperarse, Xu Yuling se la había robado otra vez. Tenía que admitir que lo había hecho sin esfuerzo. Lo único que quedaba por hacer era disculparse por el malentendido. Después de todo, nada se había acordado oficialmente de antemano. Chen Sheng también se sintió incómodo, ya que el arreglo original había sido con Cheng Shuyi. Notó que todos los empleados se pusieron de pie de inmediato cuando vieron a Shi Yan salir de su oficina. Pasara lo que pasara, tenía que hablar con él personalmente. Era su entrevista la que debía suceder. Pero de repente lo reconoció. Era el mismo hombre, el tío de la amante de su exnovio. El señor Shi Yan. Por favor, que no fuera verdad que este hombre era el Shi Yan que había intentado conquistar. Estaba desconcertada. No podía creer que él fuera una de las piezas clave en sus planes para el futuro. A su petición, el señor Chen quería hablar con Shi Yan sobre reprogramar la entrevista. Shi Yan, inexpresivo, se quedó allí en silencio mirando fijamente a Cheng Shuyi. Nunca esperó que aceptara, pero si no lo intentaba, no podría perdonarse a sí misma. Shi Yan pasó justo a su lado sin siquiera saludar. Chen Sheng lo siguió sin decirle su decisión. No sabía qué hacer. Tal vez debería irse y fingir que nada había pasado. No podía simplemente dejarlo pasar sin responder por la humillación. Decidió hacer todo lo posible por alcanzar su objetivo. Tenía una entrevista programada y pasara lo que pasara, la haría realidad. Sin perder tiempo, siguió a Shi Yan y le llamó. Inmediatamente le dijo que tenía una entrevista programada con él esa tarde. ¿De verdad rechazaría una solicitud tan inocente? ¿Rompería la promesa que habían acordado antes? El señor Shi Yan no esperaba tal determinación de su parte. Hasta se detuvo en seco. Ella se había preparado para esta entrevista durante mucho tiempo y finalmente había llegado el día. En ese momento, era un buen momento para que él le dedicara unos minutos y hablara con ella. Tan pronto como expresó su solicitud, comenzó a temblar de emoción. ¿Por qué Shi Yan no reaccionaba ante ella? Al menos podría decir algo.
La espera por una respuesta parecía interminable. Tenía que actuar con decisión, así que se acercó a él, como insinuando que no tenía intención de rendirse. Zheng Shuyi trató de convencerlo de que su entrevista no le quitaría mucho tiempo. No tenía nada que perder por hablar con ella. ¿Te importa?, preguntó, aún con curiosidad, y la forma en que lo miraba hacía difícil decirle que no. Nadie antes se había comportado con tanta confianza y persistencia con él. Lo tomó por sorpresa. Él volvió a darle la espalda sin decir una palabra. Seguramente lo había molestado. Al final no habría entrevista. Perdió la confianza y ya no creía que él aceptara su petición. Debía haberlo arruinado todo esta vez. Finalmente llegó el ascensor. Xiyan apenas miró hacia atrás, tal vez para ver si ella seguía allí, y al ver que aún esperaba una respuesta, la invitó a subir con él. «Dios mío», pensó, «¿esto realmente me está pasando?» Nunca había actuado así antes. Estaba tan nerviosa que podría haberse puesto canosa, pero había logrado su objetivo. Entonces notó que bajaban al piso, y no tenía idea de a dónde iban. El señor Shi parecía tan serio que de inmediato le dio vergüenza preguntar a dónde se dirigían. Xiyan sacó su teléfono del bolsillo. Alguien lo estaba llamando. Chen Sheng insinuó que debían guardar silencio, ya que el presidente estaba recibiendo una llamada. Xiyan no quería hablar, así que rechazó la llamada y volvió a guardar el teléfono. Entonces alguien llamó también al señor Chen. Era la sobrina de Xiyan. Le pidió que le dijera a su tío que hablara con ella. Zheng Shuyi entendió de inmediato que se trataba de la amante de su exnovio. Incluso le alegró que el señor Shi se negara a hablar con su sobrina por ella. Xiyan pidió a Chen Sheng que le transmitiera un mensaje a su sobrina. Si no escuchaba a su familia, mejor que no se le cruzara por delante. Una sonrisa relajada apareció en el rostro de la chica. Parecía que las cosas no estaban tan mal como pensaba. Aunque trataba a su sobrina con amabilidad, seguía siendo un tío estricto y exigente, respetado en la familia. No podía imaginar a una mejor persona para ayudarla a vengarse. Xiyan le informó que el trayecto duraría 2 horas, así que podrían hablar en el coche. Zheng Shuyi aceptó. El lugar no importaba, con tal de que pudieran hablar. Xiyan subió al coche de inmediato y esperó a que la chica se sentara con cautela a su lado. De inmediato notó que la expresión de la persistente periodista había cambiado. Se veía satisfecha. Era su primera vez en un coche tan caro. Estaba nerviosa por si dañaba algo, temiendo que Xiyan cambiara de opinión y cancelara la entrevista. Se sentó con cuidado, temerosa incluso de respirar demasiado fuerte, solo para no estropear nada. El señor Shi se quitó las gafas y se frotó los ojos por el cansancio. Esa expresión facial, esos movimientos pulidos. A su lado se sentía realmente hermosa. Xiyan preguntó si tenía frío. Una vez que estuvieran en camino, ella podría comenzar su trabajo. Xiyan era muy atento, tal como ella esperaba. ¿Sería apropiado hacer las preguntas que había preparado? Tenía que aprovechar el momento. Zheng Shuyi se acomodó para lucir lo mejor posible. El hombre ordenó a su conductor que bajara completamente la ventana. Una ráfaga de aire frío entró de inmediato por la ventana, haciendo que su cabello volara en todas direcciones. Un verdadero viento del norte soplaba por la ventana. Aunque ella dijo que no tenía frío, eso no significaba que estuviera cálida. Parecía que lo había hecho a propósito al notar cómo ella trataba de sentarse de forma que se viera hermosa. El peinado al que había dedicado tanto tiempo se arruinó en un segundo por el viento. El viento otoñal de esta ciudad era realmente refrescante. Inmediatamente quiso arreglarse y sacó una liga del bolso para recogerse el cabello. Jugaron un poco con la situación y eso fue suficiente, porque a pesar de su apariencia, no se rendía. Sin querer perder tiempo, le sugirió al hombre que comenzaran la entrevista. Como siempre, él se mantuvo tranquilo y no reaccionó ante lo que sucedía en el coche. Ella advirtió de inmediato que grabaría toda la conversación y luego se pondría en contacto con él para aprobar el texto final. Pero en respuesta no escuchó nada. Parecía que no le importaba lo que ella escribiría en su artículo. ¿Por qué no montas un campamento militar en el coche?, pensó. De todos modos, era hora de trabajar. El tema principal de la entrevista era el yuan chino como moneda pilar en los países asiáticos y su papel en la región oriental. Ella había preparado esta pregunta principalmente para escuchar su opinión y adaptar las siguientes preguntas en consecuencia.
Primero que nada, quería preguntarle sobre los preparativos que los principales bancos comerciales debían hacer en el proceso de internacionalización del yuan. ¿Qué pensaba él al respecto? ¿Y qué podía añadir a las principales tesis de otras instituciones financieras? Shigen no entendía por qué ella hacía las mismas preguntas que la periodista anterior que había visto esa mañana. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que el propósito de su encuentro no era la entrevista en absoluto. Ella notó que él la miraba sin parpadear ni una sola vez. ¿De verdad no iba a parpadear? Oh, si tan solo no tuviera motivos ocultos, le habría pedido que explicara la expresión en su rostro. Finalmente, empezó a responder la pregunta anterior. Dijo que el refuerzo de capital tenía como objetivo mejorar la competitividad en los mercados internacionales, ya que los bancos necesitaban un alto nivel de capital para respaldar la escala y complejidad de sus operaciones de transferencia. En segundo lugar, la modernización de tecnologías y sistemas de información era necesaria para mejorar la eficiencia del servicio, reducir riesgos y cumplir con los estándares internacionales. Los bancos debían actualizar la tecnología y los sistemas para adaptarse a las complejas operaciones financieras internacionales. Por fin obtuvo una respuesta y la conversación dejó de ser unilateral. Había comenzado un diálogo. En tercer lugar, continuó, fortalecer la estructura de los pagos de transferencia para mejorar la comodidad y la eficiencia, con el fin de atraer a un gran número de clientes internacionales. Ella escuchaba con atención, pero no comprendía del todo lo que él decía. Menos mal que estaba grabando la conversación, sería difícil recordarlo todo. Era importante no perder ni una sola palabra, porque malinterpretar sus ideas podría llevar a un error. Él habló durante tanto tiempo que ella no se dio cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Para seguirle el ritmo, no podía permitirse distraerse. Pero eso era difícil porque su mente no paraba de divagar. De repente notó que Shiyan parecía haberse quedado dormido. Tenía los ojos cerrados y su rostro mostraba una expresión tan inocente. Parpadeaba tan lentamente que ella no podía apartar los ojos de los suyos. Aunque Shiyan era bastante extraño, su apariencia era verdaderamente refinada. Su pensamiento poco convencional y su comportamiento peculiar la ponían un poco incómoda, pero él era muy inteligente y pragmático. Mientras él miraba por la ventana y hablaba, Cheng podía observarlo de cerca. Pero de repente, él preguntó si ya había terminado. Se giró tan inesperadamente que ella tuvo que apartar la mirada rápidamente. Sorprendida, respondió que ya había terminado de mirar. Se sintió profundamente avergonzada por haber cometido ese desliz, así que se cubrió la cara con la tableta. Sentía que parecía una pervertida. Acababa de salvarle la vida el conductor al anunciar que habían llegado. Shiyan salió del coche y dijo que sus 2 horas habían terminado, así que la chica era libre de irse. Ella miró su reloj y vio que de verdad habían pasado las 2 horas, pero al mirar por la ventana no reconocía dónde estaban. Él dijo que no la retendría ni un minuto más, así que podía marcharse. Pero estaban en un lugar donde no había una sola persona, solo campo abierto. ¿Cómo se suponía que debía salir de esa zona remota? ¿Acaso debía montar uno de los caballos que pastaban cerca del coche? Zheng Shuyi notó que no estaba bromeando. Realmente se alejaba, dejándola sola en medio del campo. Decidió seguirlo y buscar cualquier excusa solo para mantenerse cerca de él. Señor Shi lo llamó diciendo que tenía una pregunta más para él. ¿Por qué no hablar también de otros temas? Shi Yan aceptó. Ella podía seguir haciendo preguntas. En realidad, era solo un rumor tonto que había leído en los comentarios de internet. Armándose de valor, le preguntó si tenía novia. Él se sorprendió. No esperaba una pregunta así, ya que el tema acordado era sobre finanzas, y esa pregunta era sobre su vida personal. Ella no esperaba que respondiera, pero simplemente tenía que preguntarlo. Para aliviar un poco la atmósfera tensa, repitió la pregunta y sonrió. Shigen se dio la vuelta y se acercó demasiado a ella. Tenía curiosidad por saber qué objetivo perseguía al hacerle preguntas tan provocativas. Se comportaba con calma, esperando una explicación de por qué exactamente estaba tan interesada. Zheng Shuyi aún esperaba una respuesta y deseaba que fuera sincera. Un hombre se acercaba a ellos, llamando a Shi Yan desde lejos. Quería saber cuándo había llegado el señor Shi a la finca. ¿Podía ser realmente Guan Xiangcheng?, se preguntó la chica sin poder creer lo que veía.
Guan Xiangchen era una figura destacada en la industria. Nadie podía igualarlo en el mundo financiero. Era el jefe de una institución financiera. Cheng Shuyi lo había visto a menudo en las noticias. Lo saludó y le deseó un buen día. Inmediatamente se presentó como reportera de un semanario financiero. El señor Guan había leído varios de sus artículos y los consideraba bastante buenos y perspicaces. No esperaba que la autora fuera una dama tan joven. El señor Guan pensaba que Xi Yan vendría solo, así que no había preparado nada especial. Las chicas eran raras en un lugar tan remoto. Podía ser que ese hombre pensara que ella era la novia de Xi Yan. Era un rancho privado. El lugar era hermoso gracias al excelente cuidado del señor Guan. Había mucho espacio allí, perfecto para escapar del ajetreo de la ciudad. Los caballos que corrían en el área cercada del rancho estaban bien cuidados y eran hermosos. Cheng Shuyi nunca los había visto tan de cerca. El señor Guan notó lo fascinada que la chica miraba a los animales, así que añadió que los caballos de raza pura estaban dentro del establo. ¿Podía ser que esos no fueran todos los caballos? Definitivamente iría a ver todas las bellezas del rancho. Xi Yan escuchaba con atención, pero no interrumpía la conversación entre la chica y el señor Guan. Xi Yan decidió ir a cambiarse por algo más apropiado, dejando sola a la chica. Le advirtió que se comportara adecuadamente y no causara problemas. «Está bien», respondió la chica, prometiendo esperar obedientemente y no alejarse ni un paso del lugar. «Parece que se conocen desde hace tiempo», dijo el señor Guan con curiosidad. Avergonzada, ella respondió que apenas se habían conocido. El señor Guan notó que a Cheng Shuyi le interesaban los caballos. Ya que estaba en el rancho, le preguntó si le gustaría aprender a montar. Nunca lo había hecho antes, así que le daba un poco de miedo, pero sentía curiosidad por intentarlo. En el vestidor había ropa antigua de su esposa. Podía usarla si no le molestaba. Cheng Shuyi aceptó sin dudarlo. El señor Guan fue por delante y ella lo siguió. Nerviosa pero muy curiosa. Nunca había montado antes, pero deseaba intentarlo con entusiasmo. Mientras caminaba hacia el vestidor, notó que Xi Yan estaba de pie junto a la puerta. Él no entendía por qué no lo había escuchado y no esperó donde él la había dejado. Cheng Shuyi se dio cuenta de que había roto su promesa, que no cumplió su palabra, pero realmente quería probar montar a caballo. El hombre le dio ropa de montar, que era muy cómoda para montar a caballo. Una vez que estuvo completamente vestida, notó que el atuendo de equitación le quedaba muy bien. Lo único que faltaba era un cinturón para completar el conjunto. «Supongo que tendré que arreglármelo». Se puso nerviosa al oír pasos cerca. Podría ser que Xi Yan ya había terminado de cambiarse y pudiera ayudarla con el cinturón. Decidió llamarlo antes de que se alejara demasiado. ¿Podría ayudarla a abrocharse el cinturón? La hebilla complicada le estaba dando problemas. Por supuesto, si no era mucha molestia para él, decidió disculparse por molestarlo tanto. Los pasos se detuvieron. Parecía que la había escuchado y decidió no rechazar la petición. Podría ser que realmente iba a ayudarla. Había mordido el anzuelo. El hombre se acercó y dijo de inmediato que si ni siquiera sabía cómo abrocharse un cinturón, entonces no debía montar un caballo. ¿Qué? ¿De verdad le resultaba tan difícil ayudarla? Sus principios eran tan estrictos que incluso una petición tan inocente lo incomodaba. Ella realmente quería aprender a montar a caballo, pero tenía miedo. Sin embargo, le gustaba cómo se veía. Por su conversación, entendió que Xi Yan y Guan Xiangchen no eran parientes. Según sabía por rumores, el señor Guan y el padre de Xi Yan habían sido amigos durante mucho tiempo. El hecho de que alguien como Xi Yan se tomara el tiempo de visitar a este señor mayor demostraba cuán importante era para él. Aunque no eran cercanos, se mostraban respeto mutuo. Xi Yan trataba de mostrarse bajo su mejor luz en ese momento. El señor Guan finalmente trajo al caballo, que era el más obediente de la finca. Cheng Shuyi notó que el caballo era realmente hermoso, de una raza muy rara. ¿Podía ser que el propio Xi Yan le enseñara a montar? Ella ni siquiera sabía cómo subirse a un animal tan enorme. A Xi Yan no le entusiasmaba la idea de enseñar. Quería descansar y montar en completo silencio, pero no podía negarse al señor Guan. Una vez más, esa expresión seria en su rostro, pero esta vez no la rechazó. Le sugirió cortésmente que se sentara en el caballo, pero por alguna razón esa expresión volvió a incomodarla. Así que reunió valor y se sentó con cuidado en la silla.
Pensó que quizás él la obligaría, pero seguramente no la alimentaría a los caballos. Cheng Shuyi le dijo que si él le enseñaba bien, sería la mejor amazona entre las chicas. Entonces sucedió algo inesperado. Cheng Shuyi se sorprendió por la acción de Shi Yan. Ella pensaba que él cabalgaría a su lado en otro caballo, pero él tenía planes completamente diferentes. Se sentó rápidamente detrás de ella y tomó las riendas. Esto no era para nada lo que ella había imaginado cuando pidió su ayuda. Había pensado la lección de otra forma. Shigen no entendía qué tenía de malo. Cheng Shuyi le aseguró que estaba sobre un caballo por primera vez y estaba algo nerviosa. Él dijo de inmediato que había que sentarse con calma sobre el caballo y no ponerse nerviosa, porque el animal lo siente todo y puede comportarse de manera incontrolable. Shigen usualmente mantenía su distancia, pero en ese momento estaba muy cerca de ella. El contacto tan cercano le gustaba mucho a la chica. Montaban el caballo muy lentamente. Cheng Shuyi trataba de aprender cómo controlarlo. El hombre repetía muchas veces que todo debía hacerse con mucha calma y que bajo ninguna circunstancia debían hacer ruido. El caballo era verdaderamente obediente, se movía muy despacio y con cuidado, como si supiera que llevaba a una principiante en la silla. Para su sorpresa, Shi Yan resultó ser bastante amable y paciente. No se dieron cuenta de que ya habían llegado a la pista de entrenamiento. Shigen de repente tiró bruscamente de las riendas. El caballo cambió inmediatamente su comportamiento. El caballo se paró sobre sus patas traseras. Cheng Shuyi se asustó mucho. El cambio repentino en el comportamiento de Shi Yan le pareció extraño. El caballo empezó a galopar a gran velocidad. La chica apenas podía mantenerse en la silla. Gritó fuerte, lo que la asustó aún más. El caballo corría muy rápido. Ella apenas podía pronunciar palabra y le suplicaba a Shi Yan que lo detuviera. Más adelante en su camino estaba el primer obstáculo que el caballo tendría que saltar rápidamente. El caballo estaba listo para saltar, lo que no se podía decir de Cheng Shuyi. Ni siquiera sabía de qué sujetarse para no caer. Nunca había sentido tanto miedo en su vida y no podía imaginar que su primera clase de equitación sería tan peligrosa. Tan pronto como el caballo aterrizó, había otro obstáculo más adelante. El caballo saltó los obstáculos uno por uno. Cheng Shuyi ya no tenía fuerzas para mantenerse. Le suplicó al hombre que detuviera al caballo. La chica intentó agarrarle la mano y hacer que detuviera esa locura. ¿De verdad pensaba que debía soportar obstáculos tan peligrosos en su primera clase? Shigen quería ver la reacción de la chica después de detener al caballo. Ella le rogó que se detuviera y que hiciera que el caballo caminara despacio. Se sentía asustada e indefensa. Parecía que nunca terminaría y que no sobreviviría a semejantes pruebas. Xian pensó que ya era suficiente para ella. Realmente se veía pálida y agotada. Agarrando firmemente las riendas, detuvo el caballo bruscamente. Cheng Shuyi no esperaba un movimiento tan repentino, así que por la inercia cayó sobre el caballo, abrazándose a su cuello. El caballo se quedó quieto y la chica quedó colgada sobre su cuello, aferrándose con fuerza. ¿Podría ser que ya había terminado? Pensó que la lección había sido incomparable. Shigen quería preguntarle cómo se sentía y qué impresión tenía del entrenamiento, pero su rostro lo decía todo. Finalmente mostró su verdadero rostro. Ella nunca lo perdonaría, sin importar lo que dijera en su defensa. El atardecer era hermoso, pero ya era hora de volver a casa. El camino era largo, ya era muy tarde, y estaban agotados por el día tan ajetreado. Se detuvieron frente a la casa de Cheng Shuyi. La chica estaba rendida por la aventura y se quedó dormida en el camino. Cuando despertó, notó que Shi Yan ya se había ido y que estaba sola en el coche. Cansada, caminó hacia casa. Todo lo que quería era ducharse y acurrucarse en su cama suave. Tenía la costumbre de tocarse el pendiente y esta vez, al tocarse la oreja, se dio cuenta de que ya no lo tenía. Inmediatamente comprendió que lo había perdido en el coche mientras dormitaba, así que salió corriendo para intentar alcanzar el coche justo cuando estaba por irse. La mañana llegó rápido y era hora de volver al trabajo. Cerca del centro de negocios, una compañera llamó a Cheng Shuyi. Le preguntó dónde había estado y por qué no respondía a los mensajes. ¿Había pasado algo? La chica se disculpó, explicando que había tenido un día muy intenso ayer y que no había tenido tiempo de revisar todos sus mensajes. También tenía una entrega pendiente. Era urgente. Su compañera quería informarle que Xu Yuling también había ido a entrevistar a Shi Yan. Había visto su artículo por accidente en la oficina del editor en jefe.
Xu Yuling había copiado por completo el plan de entrevista de Cheng Shuyi. Todas las preguntas eran idénticas. Cheng Shuyi no podía creer que algo así pudiera pasar. Finalmente entendió por qué Shi Yan tenía esa expresión extraña en el rostro cuando ella comenzó a hacer las preguntas que había preparado la noche anterior. Sabía que justo antes del informe trimestral, Tang Yi no se involucraría en conflictos entre subordinados, mientras no afectaran los resultados. Solo se publicaría el artículo que mejor encajara en la edición semanal, sin importar la autoría. Era su entrevista, su artículo. ¿Por qué no debería importarle si alguien más lo publicaba? Quería ir al editor en jefe y preguntar cómo había podido ocurrir algo así. De repente, volvió el dolor que había sentido después de la aventura de ayer. Justo ayer, había trabajado tanto en su texto que ni siquiera notó cómo empeoraban los moretones en sus muslos. ¿Quién habría pensado que un simple paseo a caballo resultaría en esto? ¿O todo pasó porque Shi Yan decidió burlarse de ella? Todo lo que sacó de la entrevista fueron moretones y ahora alguien había robado su artículo también. La chica se escondió en el baño, pero entonces escuchó fuertes golpes en la puerta. Inmediatamente escuchó a su rival hablando, diciendo que alguien estaba favoreciendo a Cheng Shuyi. Por la conversación, la chica entendió que estaban hablando de ella. La rival se quejaba enfadada de que desde que Cheng Shuyi apareció en el departamento financiero, le había quitado muchas cosas. Antes pensaba que Tang Yi estaba de su lado. La chica se quedó quieta, queriendo escuchar toda la conversación. Su rival continuó, diciendo que estaba insatisfecha con Shi Yan. Aunque hacían las mismas preguntas, el hombre le respondía a Zheng Shuyi con mucho más detalle. Comparando los artículos, parecía que Shi Yan solo quería deshacerse de ella rápidamente. Nadie sabe cómo Zheng Shuyi logró encantarlo. La chica no pudo soportarlo más y de repente abrió la puerta. Su rival dio un salto de susto. No sabía que Cheng Shuyi había estado cerca y había escuchado todo. La chica respondió de inmediato que no había encantado a nadie y que nunca lo había intentado. El teléfono de Xu Yuling se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un fuerte golpe. Todo pasó así porque Cheng Shuyi simplemente tenía más talento periodístico. Por eso Shi Yan la había elegido a ella. Cheng Shuyi le dijo a Xu Yuling que dejara de quejarse y se concentrara más en sus propios proyectos, porque no se puede escalar en la carrera profesional robando. Y ahora, todo lo que la chica podía hacer era mirar con rabia, aunque había robado tanto la entrevista como el plan. Aún así, el editor tenía la intención de publicar el artículo de Cheng Shuyi, porque tenía más detalles y cubría más aspectos. Ya no le dolía la espalda y las molestias en las piernas habían desaparecido. Después de superar todos esos desafíos, ya podía considerarse de verdad una tía, una profesional madura. Eso significaba que la portada era suya, después de todo. Cheng Shuyi estaba completamente satisfecha porque incluso con la lista de preguntas robada, su rival no pudo superarla. Una compañera le preguntó a Cheng Shuyi qué pasaría ahora con Xu Yuling. Después de todo, sabían lo decidido que era el editor en jefe. Aún así, ella aconsejó no exagerar las cosas. Tang Yi respondió que todas estaban en el mismo equipo y se veían a diario. Esta vez, el artículo de Cheng Shuyi era mejor y el de su rival no servía. El editor prometió que el artículo de la chica aparecería en portada en el cuarto trimestre y que el asunto estaba cerrado. Mejor olvidarlo rápido. No se puede hacer nada con personas así. Siempre buscarán una oportunidad para hacer daño. Finalmente llegaron. Justo cuando la chica salió del coche, saltó de nuevo dentro. Su compañera no entendía. ¿Acaso el suelo era lava o qué? Pero ese no era el problema. Yue Xingzhou estaba allí. ¿Por qué tenía tanto miedo? Él era su novio. ¿O había pasado algo? Recién se habían separado. Su amiga nunca imaginó que un chico pudiera dejar a una chica como Cheng Shuyi por otra. Pero tenía razón. Él no solo la dejó, la traicionó por avanzar en su carrera y por la riqueza del tío de esa chica. Antes conducía un Honda, ahora tenía un Benz. Pero ella era periodista, por naturaleza observadora. Simplemente había encontrado a una chica rica. Pero solo era un Benz clase C que costaba unos 300,000 yuanes. No era precisamente lujo. Con algo de esfuerzo, incluso ellas podrían pagarlo. Tal vez la chica no era tan rica como él pensaba. Estaba perdiendo su tiempo con ella a costa de su vida personal. Por eso Cheng Shuyi necesitaba poner en marcha su plan respecto a Shi Yan lo antes posible. Ayer, con valentía y persistencia, había dado el primer paso para conocer mejor a Shi Yan.
Shigen conducía un Bentley o un Rolls Royce, pero su sobrina solo tenía un coche de gama media. Se podía concluir que no le permitía gastar mucho. Tal vez simplemente era tacaño, pero en sí mismo no escatimaba. Shigen conducía su coche, como siempre, trabajando sin distraerse con nada. A su lado en el asiento notó algo que brillaba bajo el sol. Al recoger el objeto vio que era un pendiente de mujer, muy bonito, pero sin mucho valor. En ese momento la reportera Zheng Shuyi del semanario financiero llamaba a Shiyan. Le preguntó si había encontrado el pendiente que había perdido anoche en su coche. Shigen decidió hablar personalmente con la reportera para aclarar si ese pendiente realmente le pertenecía. La chica le explicó que había dejado el pendiente en su coche y le preguntó si por casualidad lo había encontrado. No tenía valor, pero para ella era un recuerdo preciado. Shiyan, girando el pendiente entre los dedos, respondió que no lo había encontrado. Ella le rogó que buscara bien porque era muy importante para ella. Shiyan preguntó qué tan importante podía ser si no valía mucho dinero. Zheng Shuyi dijo que esos pendientes habían pertenecido a su madre, heredados de su abuela. Era una reliquia familiar. Dijo que era su dote porque planeaba usar esos pendientes en su boda. Cuando los miraba recordaba de inmediato a su abuela, a quien no había visto desde hacía mucho. Fingió llorar, diciendo que la extrañaba. Shiyan escuchó atentamente la historia de la reportera, tragando saliva con dificultad. Después de esperar un poco, fingió buscar en el coche el pendiente. Tras un rato, dijo que había encontrado el objeto perdido. Zheng Shuyi fue muy astuta, contando una historia tan conmovedora que el hombre no pudo evitar reaccionar de forma distinta. Se sorprendió cuando él preguntó si el pendiente realmente era su dote de boda, ya que entendía que era una imitación barata de plástico que parecía una perla. Pero aún así, mordió el anzuelo, diciendo que había encontrado el pendiente, aunque al principio no tenía intención de mencionarlo. Ella no quiso molestar al asistente Chen con la entrega, así que le pidió que le enviara la dirección para recoger el pendiente ella misma. Pero esa dirección era un lugar inusual, un distrito exclusivo de la ciudad donde vivían las personas más ricas. El complejo residencial más hermoso, llamado Bogan Clouded Bay. Cuando la chica llegó a la dirección, entendió claramente quién podía vivir en un lugar tan lujoso. Esperó un poco, reunió valor y avanzó. La misión Tía comenzaba oficialmente. Delante de ella, notó una casa muy hermosa con luces encendidas por dentro. Inmediatamente pensó que ese era exactamente el lugar al que debía ir. Al acercarse a la puerta, quiso tocar, pero la puerta se abrió de inmediato frente a ella. Al entrar a la casa, todo estaba en silencio y no se veía a nadie. La chica saludó en voz alta, esperando que alguien la oyera. Pero nadie respondió, así que decidió avanzar más. La casa le pareció extraña, puertas automáticas que se abrían solas. El interior era oscuro y con un ambiente raro. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que estaba en la sala de estar. Era grande y espaciosa, pero para ella le faltaba luz. Estaba sola en medio de la casa, pero nadie salió a recibirla. Cuando fue más allá, notó a Shiyan sentado en una silla, ocupado leyendo algo otra vez. Como siempre, era antipático y grosero. Ni siquiera se levantó para recibir a su invitada. Ella consideró eso como un comportamiento descortés y completamente falto de tacto. Zheng Shuyi se quedó esperando al menos alguna reacción del hombre, pero él siguió leyendo el libro. Pasaba las páginas una por una, haciendo que la chica esperara mucho tiempo por cualquier tipo de respuesta de su parte. Todo parecía muy extraño, como si estuviera mostrando desprecio por la persona sin importar quién fuera en realidad. Después de un rato se quitó las gafas, se frotó los ojos otra vez como si estuviera cansado. Finalmente prestó atención a la chica que estaba confundida en medio de la habitación. Todo lo que dijo fue que el pendiente estaba allí, señalando con la cabeza hacia la cómoda al fondo de la sala. La chica sonrió, sorprendida de que realmente lo hubiera guardado para ella. Le dijo que entendía e inmediatamente fue hacia donde él indicó. Al ver su pendiente sobre la cómoda, fue feliz a recogerlo. En ese momento, Shiyan cerró el libro con un fuerte golpe. La chica gritó con alegría que había encontrado el pendiente y le agradeció por salvarla de una decepción inevitable.
Pero el verdadero propósito de su visita no era el pendiente, sino ver a Shi-yan de nuevo e intentar entablar comunicación con él. La tarea era difícil porque necesitaba encontrar el tema adecuado para conversar, lo cual resultó muy complicado. Al notar que a él le interesaba la música, comprendió de inmediato que ese era el tema por el que debía empezar, especialmente cuando vio el vinilo de Song Le-yan. Ella era su ídolo. Aunque era muy famosa, Shi-yan no parecía ser gran fan de la música pop. Al señor Shi también le gustaba esa cantante porque ella era fan desde hacía años. Incluso tenía todos los álbumes de esa artista. Tenía curiosidad por saber cuál era su canción favorita de esa cantante. Pero ella misma no podía recordar alguna canción que a él pudiera gustarle, porque su atención fue captada por un bolso de mujer cerca del sofá y sabía muy bien que Shi-yan vivía solo. Podría tener una novia a la que le gustaran esas marcas famosas. Tal vez ella todavía estaba en la casa, pensó Cheng Shuyi. Realmente no quería que nada arruinara el momento, así que rápidamente le agradeció por el pendiente y por conservarlo, pero como ya estaba oscureciendo y no quería molestarlo, decidió despedirse y salir rápidamente de la casa. Shi-yan se sorprendió al ver que la chica decidía irse tan pronto. En realidad, ella no quería irse. Había planeado una conversación larga con él. El hombre preguntó qué había pasado y por qué había decidido huir tan rápido. Ella lo explicó diciendo que ya era tarde y no quería molestarlo. Además, todavía tenía que terminar de escribir un artículo. Después de despedirse, se dirigió a la salida de la casa. Mientras caminaba por el gran y oscuro pasillo, se preguntaba por qué había asumido de repente que el bolso pertenecía a su novia. Podrían haber muchas otras explicaciones. Se detuvo de golpe. Por alguna razón, tuvo la idea de volver y confirmar sus suposiciones. Tal vez debía hablar con él, después de todo, bajo el pretexto de añadir algo al artículo y hacerle algunas preguntas relacionadas con su vida personal. No pensaba abandonar su plan solo por una suposición tonta. Antes de rendirse del todo, necesitaba estar segura. Según el resultado, decidiría qué hacer después. Cheng Shuyi reunió valor y regresó con el señor Shi. ¿La rechazaría él, especialmente sabiendo que había tenido un pequeño percance al venir? Tal vez podría pedirle prestado algo a su novia. Al escuchar la palabra novia, Shi-yan se sorprendió sinceramente. ¿Por qué había decidido ella que él no vivía solo? La chica en la habitación no era su novia, o Cheng Shuyi se estaba equivocando. El hombre miró exactamente al lugar que la chica señaló. En el sofá había algunos objetos nada masculinos. Era evidente que pertenecían a una mujer. Él respondió tranquilamente que esas cosas eran de otra persona. No tenía novia. Cheng Shuyi exhaló con alivio. Ganarse su favor habría sido mucho más difícil si él hubiera estado en una relación. El hombre bebió un sorbo de agua con hielo, preguntándose por qué ella parecía tan interesada en su vida personal. Podía ser que solo estuviera recopilando información para incluirla inmediatamente en su artículo. ¿Por qué se la veía tan complacida? Él no veía la soledad como un logro ni algo que mereciera celebrarse. Shi-yan la malinterpretó. Ella no estaba feliz porque él estuviera solo, sino porque ahora tenía, aunque fuera poco, alguna esperanza agradable. Parecía molesto, dejó el vaso sobre la mesa con un fuerte golpe. Era un malentendido ridículo. El tema debía cambiarse de inmediato. Cheng Shuyi no tenía ningún deseo de discutir con él. Shi-yan se acercó mucho, inclinándose sobre ella. La chica no sabía qué esperar, así que retrocedió. Él seguía acercándose y ella seguía retrocediendo, sin saber qué hacer. No tenía a dónde más retroceder y accidentalmente el señor Shi le pisó el pie. Cheng Shuyi tropezó e intentó sostenerse de él. Aún no había pensado qué responder. Así que dijo, no quería que hubiera malentendidos. El hombre se inclinó y preguntó qué malentendidos podía haber y con quién. ¿Con su sobrina? Todas sus preguntas desaparecieron de inmediato. La palabra sobrina cambió su forma de pensar. Incluso se relajó un poco y lo dejó acercarse. El hombre creía que todo estaba bien, ningún problema en absoluto, no debía preocuparse y no tenía intención de hablar de ella. De repente se le ocurrió, ¿y si realmente era su sobrina, la misma chica que había sido amante de su exnovio? Si se cruzaban accidentalmente, todo su plan se vendría abajo. Pensó que no sería bueno que la sobrina malinterpretara la situación. Rápidamente se recompuso, le deseó buenas noches y desapareció. Se fue con tanta prisa que solo quedaron sus pantuflas, tiradas cerca del señor Shi.
La sobrina de Shigan entró en la sala y se sorprendió. Ya había oscurecido, aunque solo se había acostado un momento. Qin Shue, la verdadera sobrina de Shiyan, creyó haber oído la voz de una mujer mientras estaba en su habitación. ¿Habían tenido visita? ¿Por qué su tío la miraba con esos ojos tan fríos? O tal vez solo era su imaginación. Decidió dirigirse a la salida por el balcón, que estaba abierto. ¿Por qué demonios estaba él leyendo un libro afuera en un clima tan frío? Sus pensamientos estaban completamente desconectados de la realidad, así que le preguntó a su tío si realmente era necesario que trabajara. Ni en 3 vidas podrían gastar todo ese dinero. Toda la familia trabajaba duro para ganarlo, pero ella no tenía idea de quién se suponía que debía gastarlo. No había estudiado tanto ni siquiera en la escuela, y ahora tenía que trabajar de 9 a 5 por el pequeño salario de una pasante. Como ya era fin de año, sugirió retomar el tema después de las fiestas. Shigen creía que en la familia no había lugar para los parásitos. Todos debían contribuir al negocio familiar. Los asuntos personales eran importantes, pero no se debía olvidar las responsabilidades profesionales. Al día siguiente, el redactor jefe quería presentarle a Zheng Shuyi a una nueva integrante, ya que era temporada de contrataciones. Una chica bonita con buena educación. Se había graduado en la misma universidad que el redactor jefe. Una verdadera joya, sus calificaciones y currículum eran perfectos. Ganó medalla de plata en un concurso estudiantil de canto y fue presidenta del club de belleza. Zheng Shuyi la veía como la típica chica rica y el tipo de persona con la que no quería tratar. Necesitaba concentrarse en el trabajo y en las relaciones. No tenía tiempo para cuidar de esa carga. La oficina estaba ruidosa como siempre. Todos parecían ocupados, pero nadie hacía nada específico. Finalmente, la pasante llegó y entró a la oficina de Zheng Shuyi. El Departamento de Recursos Humanos la había asignado a ella. Zheng Shuyi trató de ser educada y la saludó, aunque no le gustaba la idea de tener una becaria en absoluto. Delante de ella estaba una chica muy joven, realmente muy hermosa. Dijo que se llamaba Qin Shiyue y que era un placer conocerla. Tenían que esforzarse al máximo para finalizar la entrevista con Shiyan, pero primero era necesario asignar tareas a la becaria. Le entregó la grabación de su última entrevista, por lo que la becaria debía comprender el contenido y redactar la transcripción inicial. Qin Shue lo trató como un ejercicio de dictado, así que le resultó demasiado fácil. Cuando abrió el archivo en la computadora, se dio cuenta de que la entrevista era con su tío. Todo estaba en chino. ¿Cómo iba ella a entender lo que decían? Era jerga profesional. La chica intentó acercarse a Zheng Shuyi, pero ella estaba absorta en el trabajo y no la oyó. ¿Por qué no reaccionaba en absoluto y solo seguía trabajando? Parecía que estaba ignorando la solicitud de ayuda de la becaria. Qin Shue sonrió e intentó llamar su atención nuevamente, pero ella solo alcanzó su café con calma. La chica dio unos sorbos mientras su nueva aprendiz esperaba pacientemente. No entendía por qué Zheng Shuyi actuaba con tanta arrogancia. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió al trabajo, ignorando por completo la petición de la becaria. La chica se sorprendió. Nadie la había ignorado así desde la infancia. Qin Shue estaba tan absorta en el trabajo que ni siquiera notó que ya había oscurecido afuera. El tiempo voló. Era hora de terminar y volver a casa. Había estado tan concentrada en el trabajo que incluso se olvidó de la becaria. Necesitaba comprobar cómo había manejado Qin Shiyue la tarea. ¡Qué niña tan ordenada! Claramente no le gustaba trabajar, pensó Zheng Shuyi. Qin Shue ya estaba en casa. Ir a trabajar la aburría. En su primer día, su mentora le asignó transcribir una grabación, pero ella se veía como periodista, no como secretaria. Song Leiyan, cantante, madre de Shi Yue, hermana mayor de Shi Yan. Qin Xiaoming, padre de Qin Shue, se sorprendió cuando escuchó el nombre de la mentora de su hija. ¿Zheng Shuyi?, preguntó de nuevo. Shigen no participó en la conversación ni reaccionó cuando se mencionó un nombre familiar. ¿Podría su padre conocer realmente a esa periodista famosa? El hombre dijo que se habían conocido antes y pensaba que era una persona decente. Su hija podría aprender mucho de ella. La chica estaba dispuesta al aprender, pero no estaba segura de si Zheng Shuyi quería enseñarla. Shigen no entendía a qué se refería su sobrina. Exigió detalles sobre cómo había sido su primer día. La sobrina no dijo nada sustancial, solo quejas infantiles y resistencia al trabajo. Él se enojó y estrelló su teléfono sobre la mesa. No le gustaba que su sobrina no fuera tomada en serio en esa publicación financiera.
Perdió el apetito y decidió terminar su cena. ¿Era esa una pista sutil de su sobrina de que él tenía la culpa de su mala experiencia laboral? Después de todo, fue él quien sugirió que hiciera prácticas y posiblemente trabajase en la publicación financiera donde trabajaba Cheng Shuyi, así que no negaría su ayuda si la necesitara. Comenzó un nuevo día laboral como de costumbre. No se esperaba nada especial. Cheng Shuyi llegó al trabajo de buen humor. Por su expresión, un colega se dio cuenta de que algo placentero había sucedido. La chica dijo que al editor en jefe le había gustado su artículo sobre Xi Yan y ahora estaban esperando la aprobación de Ming Yu. Y entonces llegó el correo esperado. La respuesta los sorprendió. Fue un rechazo. La chica intentó pensar positivamente. Solo necesita arreglarse, simplemente corregido. Él definitivamente estará satisfecho. Ni siquiera dieron comentarios. Fue extraño. Era la primera vez que lo entrevistaban y Cheng Shuyi no podía imaginar que Xi Yan fuera tan exigente. Necesitaba pensar cuidadosamente. Tal vez lo había ofendido de alguna manera, por eso se negó a publicar el artículo sin siquiera leerlo. Qin Shue trataba de escuchar su conversación. Por sus expresiones, se dio cuenta de que el artículo no se publicaría. Podría ser que su tío estuviera haciendo todo esto por ella y en realidad hubiera aceptado ayudar. Después de todo, Cheng Shuyi había dicho que le gustaba Xi Yan, pero por alguna razón fue su artículo el que él no aprobó. El plazo se acercaba y ella no podía seguir haciendo revisiones sin una retroalimentación adecuada. Entonces recurrió al editor en jefe, pidiéndole que le diera el número de teléfono de Xi Yan. Cheng Shuyi quería preguntarle personalmente qué exactamente encontraba mal o molesto en su artículo. ¿Qué debía cambiar para hacerlo perfecto para él y alineado con sus principios? Bogan Cloud Bay. La chica ha estado apareciendo bastante en este complejo apartamental últimamente. El coche del señor Xi se acercaba al complejo residencial. El conductor informó a Xi Yan que habían llegado. El hombre miró por la ventanilla y notó que alguien ya lo esperaba. Cheng Shuyi decidió no llegar tarde, así que llegó temprano a la reunión. Al mismo tiempo, quería decirle todo lo que pensaba de él, pero aún más, necesitaba que aprobara su artículo y, lo más importante, quería conquistar su corazón. Al verla, Xi Yan se ajustó las gafas. Sospechaba que esta chica no se rendiría tan fácilmente. Parecía que llevaba rato de pie afuera, pues sus mejillas estaban rojas y seguía acomodándose el cuello del abrigo, protegiéndose del viento frío. Finalmente se dio la vuelta y notó un coche familiar. Al verlo, con el director Xi adentro, la chica sonrió de inmediato, con los ojos iluminados de esperanza. El hombre carraspeó, ajustó su corbata y se preparó mentalmente para conversar con la reportera. Al bajarse del coche y preguntarle por qué quería verlo, Cheng Shuyi pensó frenéticamente cómo preguntarle correctamente si había estado insatisfecho con ella. No quería que la malinterpretara. Entonces, cuando Xi Yan se acercó, le dio una sonrisa encantadora y dijo que tenía la sensación de que él quería verla otra vez. Así que vino. Una chispa de sorpresa se asomó en los ojos del hombre. ¿Debería hablar con tanta confianza? Xi Yan se mostró intrigado y, dando un paso adelante con mirada inquisitiva, preguntó cómo llegó a esa conclusión. Cheng Shuyi se recompuso, no tenía otra opción, y preguntó por qué más habría rechazado su artículo sin dar ningún comentario. Ni siquiera había devuelto sus llamadas. El hombre respondió brevemente que simplemente estaba insatisfecho con el artículo. Cheng Shuyi fue muy decidida y realmente amaba el periodismo, así que con toda su pasión dijo que si él señalaba exactamente lo que no le gustaba, ella lo corregiría todo. No se detendría hasta lograr un resultado que le satisfaga. Para su sorpresa, el hombre atravesó silenciosamente frente a ella hacia la casa. Ella lo observó desconcertada, pensando solo en cómo el plazo estaba acercándose rápidamente y cuánto esfuerzo había dedicado a ese artículo. No podía rendirse así nomás, y reprimiendo su vergüenza gritó en voz alta que él solo debía admitir que quería verla de nuevo. Xi Yan sonrió ligeramente, pensando lo persistente que era esta chica. Se detuvo en la entrada, y la chica pensó que debía estar loca por atreverse a decir algo así. Pero para su sorpresa, el hombre se dio la vuelta y simplemente la invitó a entrar en su casa. Mil gracias por acompañarnos. Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.